Abrimos la tertulia, muy buenas, saben ustedes que sintonizan Antena Aragón 5 Villas y que nosotros, bueno, pues tratamos en este caso de, bueno, pues de conocer las principales cuestiones que van ocurriendo en el territorio y que al final también requieren de la opinión de nuestros políticos. Hoy debatimos con Así Egea, Partido Popular presencial, aunque tendremos también intervenciones evidentemente de más formaciones políticas. Saludamos a Cruz Díez, él, bueno, pues ha sido ya representando a Así Egea, muy buenas. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Y a su lado, y en este caso representando al Partido Popular, el señor Daniel Diso, muy buenas. Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, que vamos a empezar hablando de un proyecto que ha traído también alguna que otra contradicción. Es esa mina Muga. Eso nos lleva directamente a tener que saludar, en este caso a Chunta Aragonesista, y dar la bienvenida, bueno, pues a la persona que también la tenemos vía telefónica. Armando Sancho es el representante en este caso de Chunta en 5 Villas. Muy buenas. Hola, Nuria, buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, que precisamente hablábamos o nos contabas que hace unos días, ¿no?, tenía lugar una concentración, de hecho, bueno, nos ha hecho llegar también a nosotros, una concentración en contra de la mina Muga, ¿no? Mina Muga no. ¿Qué es lo que había? ¿Cuál fue un poquito la participación? ¿Qué nos puedes contar? Sí, pues te cuento, Nuria. A ver, fuimos llamados por los vecinos de Undués, la plataforma que se opone a la mina Muga, pues para pedir el apoyo y la colaboración, y se organizaron un vermú solidario. Entonces se trataba de recaudar fondos pues para sufragar, financiar pues los gastos judiciales que va a acarrear la lucha que están llevando contra la mina Muga que ya está en marcha, que los partidarios de este proyecto pues nos cantaron los beneficios que iba a tener y que de momento no estamos viendo. Se nos dijo que iban a crear muchos puestos de trabajo, que iba a repoblar la zona, la Valdonsella, saltar 5 Villas, y yo no veo a estos pueblos crecer en número de habitantes. La realidad es que los trabajadores proceden la mayoría de Pamplona, con lo cual van y vienen. Un proyecto al cual Chunta siempre se ha opuesto desde el principio, porque no le vemos más que cosas negativas, o las negativas son mucho más cuantiosas que las positivas. Afecciones para el entorno, una mina que está en Undués, pero que la transformación del material, esa potasa, se realiza en Sangüesa, y que luego pues ya veremos cómo queda el entorno. Fue, entiendo que un acto reivindicativo, como bien cuentas, bueno, pues a través también de un vermú. ¿Participación, asistencia, Armando? Bueno, pues sí, dado que fue un día bastante, en cuanto al tiempo meteorológico, al horario que decimos aquí en las 5 Villas, pues fue un mal día, pero bueno, aún así, lo que es el albergue, las instalaciones del albergue, la calle del albergue, pues muy concurrido. No sé exactamente pues lo que se pudo recaudar, ni nos interesa, pero bueno, aparte de ese apoyo económico, sobre todo es el apoyo moral, que vea la gente de las Altas 5 Villas, pues que estamos con ellos, que estamos en esta reivindicación y que no los dejaremos solos. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Gracias, Armando, por tu tiempo con nosotros en esta tertulia, por hacernos también o trasladarnos esta realidad. Si les parece, despedimos a Armando y mientras tanto también preguntamos un poquito, ¿no?, a las personas que hoy están con nosotros. Fíjense, yo escuchaba a la Chunta y me venía a la mente la macrogranja que también se quieren instalar en 5 Villas. No sé si es tal la magnitud. En cualquier caso hablamos de uno pasa por bueno, pues hacer un destrozo en el medio natural, otro por dejar sin boca de agua, ¿no?, a un municipio. No lo sé muy bien. En cualquier caso aquí también está el equilibrio, ¿no?, entre la sostenibilidad, una vez más, y lo que bueno, pues da también de comer, genera economía. Así, Egea, ¿cómo ve el tema, mina Muga? Bueno, cuando surgió el tema de la Mega Muga, de la empresa Geocali o algo así, Geoalcali, nosotros dentro de nuestras actividades en el Consejo Comarcal preguntamos a la ejecutiva de la comarca qué opinaba sobre este tema. La respuesta fue curiosa, que no opinaban nada. ¿Cómo que no opinan nada? ¿Están ustedes a favor? ¿Están en contra? ¿Qué procedimiento? ¿En qué fase estaba el procedimiento? Esto estoy hablando hace casi unos 3 años, ¿no?
Entonces, como no nos decían nada, pues nosotros tomamos un poco constancia del asunto y nos informamos de lo que había. ¿Qué ha ocurrido allí? Pues que allí una empresa ha decidido implantar allí una mina, ha solicitado los permisos oportunos, ha hecho los proyectos medioambientales oportunos, ha tenido las autorizaciones oportunas, y aquí, como está en la muga entre Aragón y Navarra, pues aquí en Aragón, como bien ha dicho el señor Armando, la Junta se ha opuesto a este proyecto. Imagino que en los compromisos de gobierno del cuatripartito estaría el Partido Socialista a respetar esta oposición de la Junta, y en las 5 villas pues el presidente de la comarca pues claro, pues no decía nada respecto a este tema, no tomó posición porque estaban vamos a ver, manipulados entre comillas por la orden del superior del gobierno de Aragón, ¿no? Entonces yo creo que se tenía que haber hecho un poquito más de caso a lo que estaba ocurriendo allí, para que la creación de puestos de trabajo, que se están yendo todos efectivamente a la zona de Navarra, aunque ahora parece ser que va a haber también puestos de trabajo en la zona de Aragón, si se hubiese un poco más de caso, porque la mina tenía iba a tener las autorizaciones y todos los procedimientos que el gobierno central los concede para la explotación de minas. Entonces, los compromisos que tenía la empresa, me imagino que los tendrá que ir cumpliendo, si no habrá que exigírselos. La creación de puestos de trabajo y de creación de riqueza en la zona, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No hay que oponerse siempre de forma frontal a todo, había que ver el impacto ambiental que puede producir dentro de 25 o 30 años esta actividad. Hay soluciones para colmatar lo que se produce, y soluciones curiosas después, y hay que buscar también esa efectividad en que después pueda haber un uso posterior, y prever en qué se va a utilizar cuando esta mina dentro de unos años deje no esté habilitada porque se haya acabado el material, o sea muy caro la extracción, o haya cambiado los tiempos, que es lo que suele ocurrir con este tipo de extracciones minerales, ¿no? Entonces, es una oportunidad para Aragón que se ha perdido en ese sentido. A Navarra, vamos a decir que son más espabilados en este sentido, y entonces pues la creación de puestos de trabajo creo que está a 50 kilómetros de Pamplona, lo que es la instalación, y entonces se ha volcado más porque el gobierno de Navarra pues ha dado más cariño, por decirlo de alguna forma simpática, ha dado más cariño a la empresa, y la empresa pues donde hay más cariño pues allí van, y donde más ayudas tienen pues ahí van, ¿no? Entonces ahí yo creo que allí se tenía que haber corregido la postura de la Junta, no se ha corregido. Pues bueno, pues estas consecuencias es las que tiene, que ahora no se puede quejar que no hay puestos de trabajo, que esto va a ocasionar nada. Yo creo que es un error ahora quejarse de esas cosas. Partido Popular, ¿qué opina de esta cuestión? Bueno, pues como hacemos siempre, es importantísimo, antes de criticar un proyecto de esta magnitud, ponderar los pros y los contras que puede tener para el territorio. Y la realidad es que la mina Muga ya ha supuesto algún que otro beneficio para la zona de las Altas Cinco Villas, en concreto para el municipio de Undos de Lerda, al frente del cual se encuentra su alcalde, Juan Arboniés, que tiene un profundo compromiso, ya no solo con el proyecto de la mina Muga, sino con sus ciudadanos. Y yo estoy convencido de que él sería incapaz de dar el visto bueno a ningún proyecto que supusiera un perjuicio para sus ciudadanos, todo lo contrario. Esto puede traer riqueza a las Altas Cinco Villas, también puede crear puestos de trabajo, ¿por qué no? Y en definitiva han sabido ponderar que el beneficio era mucho más alto que el perjuicio, si es que existía tal. Lo cierto es que ahora lo que plantea Junta, después de muchos planteamientos en los últimos años, ¿sí? Es la crítica frente a la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Sangüesa. En este caso ya no estamos hablando de territorio aragonés, sino de territorio navarro. Pues nos remitimos a lo mismo. En este caso pues habrá de dilucidarse si realmente ese proyecto, desde un punto de vista técnico, estrictamente técnico, es merecedor de cualquier tipo de pega, de tacha, y si es así, pues bueno, tendrán que ser los técnicos los que lo valoren, no los políticos en este caso, que tenemos que quedarnos en el plano, pues eso, estrictamente político, y no entrar a valorar cosas que muchas veces no controlamos los políticos, ¿no? Yo de minería sé más bien poco, con lo cual no puedo hablar de los beneficios o los perjuicios que causa, en este caso, la mina Muga en la zona de las Altas Cinco Villas y en la zona navarra en la que se extiende, pero sí sé
que proyectos que se desarrollan económicos pues traen muchos beneficios a zonas, y en este caso además a zonas despobladas que bien requieren pues en fin, de este tipo de inversiones y de crear riqueza, crear puestos de trabajo, crear servicios y al final dar un impulso a una zona que además tiene también un alto interés turístico que lleva muchos años atascada. En el olvido. En el olvido, así. Bueno, no vamos a dejar el impulso, al menos en este caso nos vamos a quedar en el impulso, si me permiten también, a la vivienda. Y vamos a hablar directamente con Yolanda Roldán. Saben que ella, aparte de estar, ¿no?, dentro también de la política activa, forma parte de Izquierda Unida y este viernes organizan una charla sobre el derecho a la vivienda. Lo hacen precisamente ahora y vamos a preguntarle por qué. Yolanda Roldán, buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenida, en primer lugar. Gracias. Bueno, charla sobre el derecho a la vivienda. ¿Por qué ahora? Bueno, ¿por qué ahora? Porque el derecho a la vivienda es algo que está recogido en nuestra Constitución. Todas las personas tienen derecho a una vivienda, ¿no? Luego también hay una ley que se tramitó en el Consejo de Ministros, una ley para una renovación de esta ley de vivienda que está a la espera que se ponga en marcha en el Congreso. Entonces, lo que vemos desde Egea y Pueblos es que hay una demanda y una necesidad importante de viviendas en alquiler y que no se puede cubrir las necesidades que la gente está demandando. Entonces, por eso hemos planteado hacer una charla debate el viernes día 16 a las 8 de la tarde en el Centro Cívico, que la hemos titulado Impulsando el derecho a la vivienda. Y en ella, desde luego, pretendemos de alguna forma aclarar algunas dudas, como, por ejemplo, cómo garantizar condiciones para los inquilinos y propietarios, qué derechos, qué debería mejorar esta nueva ley de vivienda que está para aprobarse, qué debemos exigir a las administraciones, y luego desde Izquierda Unida pues todas las iniciativas que venimos llevando durante años en este tema, porque no es un tema nuevo, es un tema que viene de muy atrás. Usted de hecho en otras tertulias lo ha contado, es más, en los últimos plenos lo ha pedido también. No cuelgue, señora Roldán, porque después les voy a hacer una pregunta también al resto de formaciones que tienen que ver con la Navidad, así que no cuelgue, que vamos a seguir en este caso por alusiones. A mí me gustaría también preguntar al Partido Popular y así Egea. Bueno, ¿qué opinan, ¿no?, de esta cuestión que lleva Izquierda Unida, que ustedes alguna vez también, bueno, pues han afirmado la necesidad de esas viviendas de alquiler o de que se amplíe ese parque, pero que al final la acción concreta llega a través de este tipo de jornadas que organiza Izquierda Unida? Partido Popular. Bien, es innegable que desde hace años existe un problema de vivienda en Egea de los Caballeros y en concreto de vivienda de alquiler, una carencia de oferta en cuanto a la vivienda de alquiler, pero no un problema en cuanto a existencia de vivienda no ocupada. Hay viviendas inocupadas en Egea, las hay como para satisfacer las necesidades de los egeanos que necesiten, o los forasteros que vengan a Egea y necesiten una vivienda de alquiler en el municipio. El problema es que se ha generado una sensación de desconfianza hacia el propietario, y esto es lo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo, lo llevamos en nuestro programa electoral, que precisamente es donde resultaría interesante que entraran las administraciones públicas, es decir, no hacer una suerte de competencia desleal a los propietarios a la hora de arrendar sus viviendas, sino simplemente servir de soporte o de enlace entre propietarios e inquilinos para asegurar que su vivienda va a estar a buen recaudo, es decir, que no se van a producir impagos de las rentas, que no se van a producir destrozos en las viviendas y que la relación vecinal entre el propietario y el inquilino pues va a ser lo cordial que requiere toda relación, en este caso arrenditicia o contractual. El Ayuntamiento no ha hecho nada a este respecto, es verdad que tenemos vivienda a disposición de quienes la requieren, es bastante escasa la oferta, pero una vez más, no sé, yo creo que la ampliación de esa vivienda, de esa cantidad de viviendas que dispone el Ayuntamiento de Egea y ponerlas en alquiler, al final vaciaría a quienes tienen una vivienda en propiedad y deciden ponerla en alquiler. Con lo cual, ese híbrido, esa colaboración entre particulares y administraciones públicas, creemos que sería la mejor forma de poner solución a este inconveniente de la vivienda que realmente existe. ¿Así, Egea? Sí, efectivamente, ya le hemos comentado en algún momento que el problema de la vivienda, en especial de alquiler, existe en Egea y en muchos municipios cuando hay algo de actividad, y en este caso con la actividad que ha creado la industria cárnica,
de NGEA, el establecimiento del matadero, pues ha generado esta demanda y como muy bien dice el señor Liso, pues sí que existen. De hecho, se miran los datos en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística de Aragón, se ve las viviendas vacías que hay en NGEA, hay muchas viviendas vacías y sería posible llegar a un punto de encuentro. Vamos a ver, yo hace poco estuve en Barbastro en una reunión donde vino la directora general de Vivienda a dar unas charlas respecto a las posibilidades que tiene las comarcas y los municipios para abordar este problema. Entonces ahí tenían, ahí en la comarca del Somontano, ahí tenían una experiencia piloto que funcionaba, que es más o menos lo que está diciendo el señor Daniel, ¿no? A través de un agente de desarrollo local, una entidad de desarrollo local, hace intermediario y lo que hace es dar confianza tanto a uno como a otro, ¿no? Tanto al que alquila como al propietario, ¿no? Entonces, la prueba piloto está funcionando muy bien, se están llenando las casas que están saliendo a oferta, esas casas que estaban ocultas y estaban cerradas. Hay diferentes periodos de verano, hay de ocasionales y lo tienen bastante organizado. Entonces, cuando hay ejemplos que funcionan, habría que tomar ejemplo de aquello, ¿no? Yo fui precisamente con un alcalde que está preocupado por el tema de la vivienda en la comarca de las 5 Villas. Fuimos a esa reunión y tomamos nota y estuvo muy, muy bien tener esa experiencia ya piloto en la zona de Huesca, ¿no? En Egea, lo que es curioso que en el estado del municipio que tuvimos hace poco, no sé si recordarás, Daniel, que la alcaldesa o la Juana Tere Guilleme dijo que en Egea se van a construir 1.700 viviendas y lo daban como, de hecho creo que está hasta publicado en los periódicos. Vamos a ver, es una barbaridad lo que dijo la señora. Dice, primero no las va a construir el ayuntamiento, eso está claro, y menos los constructores y promotores de Egea. Otra cosa es que sí que puede haber suelo para construir desarrollado ya, o se va a desarrollar para construir 1.700 viviendas, pero primero no hay esa demanda de 1.700 viviendas. Entonces, pero como muy bien, muchas veces decimos, pues hacemos muy platillo de noticias que luego la gente pues se las cree o no se las cree, pero nosotros estamos aquí para decir lo que no es cierto, ¿no? Ahí yo creo que abusan un poco de la confianza que tienen los egeanos en ellos y abusan un poco y les mandan un mantra de 1.700 viviendas que no es así. De hecho, yo creo que deberían de poner más facilidades para hacer vivienda en Egea. Hay muchas trabas para hacer vivienda en Egea, tanto vivienda nueva como vivienda de alquiler. Las cosas que se están haciendo, pues bien, las tramitaciones son, vamos a decir, muy, muy lentas y las concesión de licencias tardan mucho en dar las licencias, con mucha problemática, mucha interpretación errónea de la normativa, y eso sí que hay que corregirlo. Habría que corregirlo. Nosotros ya propusimos una modificación del plan, porque el plan vigente, de hace 20 años, tiene muchos errores y muchos fallos, y esos fallos hay que ir remediándolos y corrigiéndolos, no dejándolos que sigan hacia adelante y van con el error, y al que le toca en su parcela un error, pues va bendecido a pegarse años hasta que hace las cosas, ¿no? Entonces nosotros, yo por mi trabajo, pues tengo acceso a mucha queja de ese tipo y últimamente son abismales. Entonces yo creo que habría que ponerse las pilas, no solo el ayuntamiento, en facilitar la promoción de vivienda, que debía de facilitarlo más de lo que diga, porque hacen bombo y platillo de que sí que están en el ARRU, que pueden hacer viviendas en los pueblos, pero no es iniciativa municipal nada, ¿eh? Entonces nosotros también mantuvimos o propusimos una moción para que se creasen cooperativas de viviendas y cooperativas cooperativas de bienes de gente que se une para hacer sus propias viviendas, ¿no? Eso también se podía promocionar y fomentar desde el ayuntamiento. Tampoco, no sé si lo recordarás, también fue denegada, como las tantas que se deniegan, ¿no? Entonces, creemos que el problema de la vivienda es serio en Egea, en especial en la vivienda de alquiler. La señora Roldán tiene mucha razón, habría que fomentar todo esto. En los pueblos había que facilitar y habilitar todas las viviendas que tiene el ayuntamiento y otras entidades que pudieran tener para habilitarlas para alquileres, para fijar la población. La única forma de fijar la población es darle opciones de comprar, de alquilar, de todas las posibles, incluso de hacer cosas mixtas que hay. Hay muchas cosas mixtas que hay experimentos en otros sitios, no hace falta experimentar aquí, hay otros experimentos que están funcionando y había que tomar ejemplo de eso con certeza, ¿no? Y en Egea hay pueblos y la comarca, pues hay mucho que hacer en este tema y yo creo que nos está cogiendo el todo por los cuernos en este sentido. Señora Roldán, seguía ahí, ¿verdad?
Sigo aquí, Vale, aunque ahora va la pregunta que me hago, que me formulo yo y que seguro que se han formulado los egeanos o algunos de ellos porque nos lo han hecho llegar directamente. Por eso es una pregunta que lanzo a los tres y en este caso dejaremos a la señora Roldán al final, porque ha sido la que antes ha intervenido. Se ha iluminado, ha comenzado el iluminado navideño, fue el 2 de diciembre. Eso perdona Nuria, antes de esto sí que quisiera hacer un inciso, claro, hablando del tema de la vivienda, que me parece que es absolutamente importante y además pues me congratula muchísimo el que el resto de grupos que están ahí presentes contigo estén compartiendo una historia que realmente desde Izquierda Unida llevamos. Fíjate si hace tiempo que el que tenemos hoy como presidente de Aragón, Javier Lambán, era concejal en el Ayuntamiento de Gea. En aquel tiempo yo también estaba de concejala y en unas negociaciones presupuestarias ya pusimos encima de la mesa la creación de una bolsa de alquiler municipal para hacer ese intermediario entre el alquilador y el alquilado. Se nos aprobó en aquel momento, nos dijeron que sí, en esos acuerdos que se hacen previos a los presupuestos, pero nunca se llegó a poner en marcha. Y es una constante por parte de Izquierda Unida el poner en marcha esta bolsa de alquiler municipal, como también el arreglar y adecuar las viviendas que hay en los pueblos para alquiler, que, como bien decimos, eso lucharía mucho contra la despoblación y nos estamos negando permanentemente, no sé, yo creo que somos el único grupo que nos estamos negando a la venta, como quiere el equipo de gobierno, de esas casas. Desde Izquierda Unida lo que planteamos es ponerlas en alquiler, que la gente vaya a vivir. Vender patrimonio es lo último que podemos hacer. Y por otro lado también en el 2012, haciendo un poco de memoria, en el 2012, en una moción que presentó Izquierda Unida, este grupo político, se pedía al Gobierno de Aragón la recuperación de las casas de los camineros, que hay unas casas aquí a la salida del pueblo donde vivían los que trabajaban en carreteras, los camineros que llamábamos entonces, y se pedía la recuperación de esas casas, arreglarlas para ponerlas en alquiler y pedirlas al Gobierno de Aragón, lógicamente porque son de su propiedad. El Ayuntamiento del Partido Socialista de aquel entonces, 2012, votó absolutamente en contra. O sea, no están por la labor de trabajar que en el tema de la vivienda, cuando es un tema gravísimo que nos está afectando. Nos está afectando mucho. Por eso yo sí que quiero invitar a participar en esta charla debate, que me parece que va a ser muy importante y va a ser muy necesaria conocer un poco cómo está la situación y saber cuáles son las medidas que hay que poner encima de la mesa para avanzar en este sentido. ¿Recordamos hora y lugar, Yolanda? El viernes 16 a las 8 de la tarde en el Centro Cívico. Venga, pues lo dejamos ahí. No cuelgues, que como les decía a todos, bueno, pues que el 2 de diciembre a las 6:30 de la tarde, puerta principal del Ayuntamiento, encendido de las luces navideñas. Bueno, voy a empezar por el Partido Popular, pero les voy a hacer la misma pregunta a todos. Oye, ¿alguien ha preguntado este año si las luces van a ser las mismas? No, si van a estar al mismo tiempo, no, si, bueno, tal y como está el coste de la energía y la luz, ¿les va a costar más a los egeanos ese encendido de luces? Partido Popular. Hombre, evidentemente sí, claro que va a costar más. De hecho, no pero ¿lo han preguntado? No lo hemos preguntado porque lo damos por hecho, pero es que incluso sí, lo que sí hemos preguntado es cuánto va a suponer, por cierto no hemos obtenido respuesta, en luz el mantenimiento de una pista de hielo que se va a instalar en estos días en el municipio de Gea de los Caballeros. Que otros años no ha habido, pero este año que está la luz alta, este año sí ponemos. Será porque está la luz alta y no porque vienen elecciones el año que viene. Será. Lo de la pista de hielo. Será. En fin, no hemos preguntado. De hecho, sí que se ha comprado nueva decoración navideña y se ha instalado ya con luces y, en fin, a nosotros nos parece bien que se iluminen las calles porque eso pues incentiva el comercio. Da un cierto espíritu navideño al municipio. A los más pequeños siempre les es agradable. Incluso la pista de hielo, oye, está bien, pero siempre y cuando esté dentro de una mesura, y hay que saber las consecuencias económicas que todo este despliegue de medios previo a las elecciones tiene. Los egeanos tienen que ser capaces de decidir o de valorar si eso es necesario o no y el coste que todo esto tiene. Y además hay una reivindicación histórica que también hemos hecho años atrás y es la tremenda diferencia en cuanto a decoración navideña que existe entre Egea y los pueblos de Egea.
a los pueblos se lleva lo que va sobrando en Egea, lo que se queda viejo, las bombillas que se funden, aquello que ya no gusta, eso va para los pueblos. Sin embargo, en Egea somos vanguardistas, tenemos lo último de lo último, hombre, que son egeanos y también son egeanos de primera, que no hay egeanos de distintas categorías. Venga, pues dejamos aquí esta realidad. Misma pregunta, ¿han preguntado desde así Egea, oye, si nos va a costar más o va a costar más a los egeanos la luz navideña este año, precisamente por cómo está todo? Sí, nosotros en la Junta de Gobierno que nos enteramos de que se iba a colocar esta pista, ya lo dijimos, si va a ser el enganche directo a la red o si va a ser por grupos electrógenos, o sé que en ese momento no lo sabían, pero efectivamente luego ha venido el proyecto. El proyecto en principio va a ser por grupos electrógenos, o sea, gasoil. El coste va a ser en gasoil para la producción de electricidad. Entonces el gasoil también está por las nubes en ese sentido, o sea que el gasto por un sitio o por otro va a ser alto. En aquel momento nosotros dijimos que bien, nos parece bien que haya actividades para el municipio en Navidades. Nos hubiera gustado que hubiera sido en otro sitio, quizás aunque sea más aparatoso, por ejemplo, en la Plaza España, aunque sea un poco más aparatoso, está un poco descentralizado, porque para mover el comercio tiene que estar dentro, integrado en los cascos urbanos, no, esto está a las afueras, entonces no sé cómo afectar eso al comercio. Efectivamente, yo creo que si se hubiera instalado en el centro del pueblo o en algún sitio, ya no digo en la Plaza España, pues podría haber dado más juego, como se ha hecho en otros sitios, que por ejemplo en Huesca está instalado en el casco antiguo, en otros sitios está instalado en zonas donde hay comercio, y eso sí que mueve de verdad, porque las familias van a hacer la actividad y a la vez pueden tener la opción de comprar y tal. Eso tenía que ser acompañado de otras medidas, de los bonos que siempre decimos que no hay que dejarlo, porque la situación del comercio de Egea es agonizante. Eso hay que ponerlo encima de la mesa, La situación del comercio de Egea es agonizante. Entonces, o se hace algo, o Egea en el tema del comercio va a ir cada vez a menos. Entonces, ahí el ayuntamiento tiene que tener un poco más de visión de futuro de lo que está pasando. Y junto con los responsables del comercio que tiene asignados en las asociaciones, se debería de plantear algo. Tema de la iluminación, como muy bien ha dicho el señor Liso, hay dos tipos de iluminación. La de Egea, en algunos sitios, y la de los pueblos. Que es el residual de Egea, ¿no? Entonces, eso hay que invertirlo. No estaría mal que las próximas Navidades se hiciese el encendido, pongo un ejemplo, en Bardenas, ¿no? El primer encendido se haga en Bardenas y se haga algo especial en el pueblo de Bardenas. Bueno. Y al siguiente año se haga en Santa Anastasia, y al siguiente año se haga en Valareña, y al siguiente año en El Bayo, y al siguiente año en Farardués, en Rivas, bueno, alguno me dejaré, ¿no? En Sabinar. Entonces, eso sí que es llevar, armonizar las actividades en los pueblos y llevar a un montón de gente hay que se puede habilitar autobuses, se puede hacer y dinamizar en aquel día, en aquella noche, dinamizar un pueblo, ¿no? Entonces, uno de los pueblos de Egea, los pueblos satélites que llamo yo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podrían ir los tiros en las próximas campañas navideñas, sin dejar que Egea puede mejorar en la iluminación. No es que sea como ha dicho el señor Liso, muy moderno lo que han puesto, eso está muy visto ya todo, nosotros estamos en contacto con gente para, si tenemos la oportunidad de gobernar, estamos en contacto con especialistas que hacen unas maravillas de alta tecnología y de creatividad con mucho menos coste de lo que se está haciendo, porque se va a productos ya muy marketizados, de coste, que se paga un royalty. En Egea se puede hacer otras cosas maravillosas porque tenemos espacios muy bonitos para hacer cosas de iluminación navideña o no navideña increíbles. Entonces, ya se hará, no se hará. Venga. Si no, ya veremos. Nos quedamos con estas dos declaraciones y cierra además esta tertulia Yolanda Roldán. Pues eso, que tenemos interés también en saber si esto se ha formulado por parte de Izquierda Unida o al menos qué piensan, ¿no?, del encendido navideño. Bueno, la pregunta realmente no la hicimos, pero da igual que hagamos la pregunta. A ver, la oposición estamos excluidos políticamente de cualquier cosa, de cualquier decisión que toma el gobierno. O sea, que sepamos que nos ningunean permanentemente ante todas nuestras cosas. ¿Qué pasa con el tema de las luces? Estoy de acuerdo en lo que están diciendo de que hay un agravio comparativo de Egea con los pueblos y un agravio comparativo dentro del propio Egea, porque no es lo mismo Egea que el casco antiguo, si te subes por la Corona, si te subes por el Cuco, si te subes por
por otros sitios, por otros barrios. Hay un agravio comparativo increíble. Hay un gasto en este sentido que a mí me parece desmedido, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Estamos a 5 meses de las elecciones y 5 meses de las elecciones dan para que el equipo de gobierno saque todo lo que tiene guardado, lo muestre y diga lo maravillosos que son. Y el tema de la pista de hielo, lógicamente, yo tengo mi negocio justo en la Plaza de España y pedí en esa comisión que por qué no se ponía en la Plaza de España, que animaba todo el comercio que hay en Egea, fundamentalmente. Me dijeron que habían decidido, que es lo que dicen siempre, hemos decidido que sea donde lo ponemos y ahí se va a quedar. Punto pelota. Desde luego me parece desproporcionado. El gasto que se hace en luces y todo esto me parece absolutamente desproporcionado. En este sentido hay que intentar seguir proponiendo otras cosas distintas y otros métodos distintos, pero con este equipo de gobierno la verdad es que está siendo complicado, muy difícil. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, Yolanda, por tu tiempo con nosotros y gracias también, en este caso, a todos. Despedimos la tertulia dejando aquí esta realidad. Les emplazo a más tertulias aquí en Antena Aragón 5 Millas. Seguiremos hablando de más temas que preocupan en este caso a los egeanos.